Clary, ¿querés pasar a la primera? Ahí no sé si pasa. Ah, no me deja pasar. Ahí está. Acá Sí, ¿Pasó? sí. está bien. Genial. Bueno, se presenta el caso clínico de una paciente femenina de 59 años, niega hábitos tóxicos y antecedentes patológicos. Nos consulta la guardia por fiebre intermitente de 3 días de evolución y una lesión ulcerada en miembro inferior derecho que era muy dolorosa. En cuanto a sus antecedentes, nos refiere que en febrero del mismo año ya había consultado por un síndrome febril prolongado, que se realizó una radiografía de tórax y se observaron múltiples nódulos pulmonares. Se realizó lavado broncoalveolar y hemocultivos que fueron negativos. Se planteó la punción del nódulo, a lo cual la paciente se negó y se le dio el alta voluntaria. En julio del mismo año vuelve a consultar por fiebre y en esta situación también agregó nódulos subcutáneos dolorosos en miembro inferior derecho con signos de flebosis. Los mismos se interpretaron como una infección de piel y partes blandas y se indicó tratamiento con clindamicina por 7 días. La paciente durante la consulta nos negó otros síntomas como pérdida de peso, astenia, anorexia, tos y expectoración. Bueno, al examen físico la paciente se encontraba normotensa, febril a 38 grados centígrados y taquicárdica. En cuanto al aparato respiratorio, había buena entrada bilateral de aire sin ruidos agregados. En el abdomen se destacó una hepatomegalia indolora a 4 centímetros debajo del reborde costal, sin esplenomegalia ni adenopatías. En miembros inferiores se destacó esta lesión que se ve en la imagen, una lesión ulcerada, dolorosa, pretibial derecha de 5 centímetros de diámetro, de bordes definidos y levemente sobrelevados, un fondo con secreción hemática y seropurulenta y celulitis circundante. Además, la paciente tenía un rash cutáneo maculopapular pruriginoso en dorso, cuello, hemiabdomen inferior, pierna izquierda y en párpados. Bueno, la paciente lleva exámenes complementarios previos que presenta una tomografía de tórax que no evidencia adenopatías mediastínicas, biliares ni axilares. Presenta un nódulo calcificado en el lóbulo superior derecho de 3 milímetros, acompañado de múltiples nódulos irregulares de 17 milímetros aproximadamente, que algunos de ellos muestran cavitaciones centrales. También presenta una ecografía de piel y partes blandas de miembro inferior derecho, que el tejido celular subcutáneo en la región tibial anterior se evidencia una colección líquida heterogénea de contornos irregulares sin vascularización al Doppler de 45 por 11 por 34 milímetros, encontrándose a 8,6 milímetros del plano más superficial de la piel. Al laboratorio de la Hasta ahí, fecha, perdón, para sí. después ver el laboratorio. Eh, para ir ordenándonos, digamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario hasta acá respecto a anamnesis, eh, antecedentes, examen físico, además, como para ir viendo cómo encaminarnos, digamos? Si quieren que se los resuma un poco como Dale, para dale, dale, mejor. hacerlo más fácil, era una Usualmente paciente lo que traje. venía con fiebre, claro, con fiebre prolongada, que había consultado varias veces en la guardia, lo único que se había constatado era en la RX un nódulo pulmonar que ella no había querido punzarse. Al examen físico se le agregaba hepatomegalia y nódulos subcutáneos, por los cuales también había consultado en su momento. Se había interpretado como una infección de piel y partes blandas, se trató con antibióticos, pero la paciente no mejoró y volvió a mejorar, a consultar porque esa lesión se ulceró. Bien, con esos datos, ¿qué piensan? ¿O qué pensamos hasta ahora? En general pregunto, ¿no? A todos. ¿Alguien puede ir uniendo datos o que le suene algo, que le parezca alguna causa? Si no, Clary, si querés pasar a la próxima diapo, que está más o menos resumido las Claro. 4 cosas principales que se ven de la paciente.
Claro, acá pusimos más o menos la clínica que presenta la paciente: un síndrome febril prolongado, los nódulos pulmonares, la hepatomegalia, y presenta la lesión ulcerada y nódulos subcutáneos en el miembro inferior derecho. A mí me parece como que puede ser la infección de partes blandas que no resolvió y pareciera ser como algo más sistémico, no solo como una infección de piel y partes blandas como se interpretó al principio, quizás. Sí, Yo, por a ahí mí me como gusta, le estar dando, bueno, algo agudo no es, crónico por el tiempo, digamos, que lleva, como punto a favor. Después, constitucional, algo constitucional parece que no, pero sí puede ser infeccioso que esté, no sé, intercurriendo con algo o evolucionando a peor. Eh, Perdón, ahí volví, se me había desconectado el Zoom. yo a las chicas les quería preguntar si esos nódulos subcutáneos, tipo qué consistencia tenían, si eran adheridos a planos profundos, si eran friables, si tenían contenido, si eran más duros, o sea, la palpación, digamos, un poco más de información con respecto a eso. Bien, en las consultas previas ella ya había consultado varias veces porque por estos nódulos eran bastante indurados, eran principalmente dos en miembro inferior derecho y se le solían inflamar y doler mucho, por eso era que consultaba tantas veces a la guardia y bueno, obviamente se le agregaba la fiebre a eso. Claro, claro. Yo por colonización sospecho entre porculosis de repetición y antrax, y por el tipo de lesión, digamos. Perdón, no te escuché bien. ¿Qué te referías a repetición? Porunculosis de repetición Ah, porunculosis. Ajá, y antrax. bien. ¿Ella antecedentes de irradiación torácica o de patología respiratoria, ya sea intersticial o, digamos, algo que pueda hacer pensar en que esos nódulos puedan ser, digamos, un proceso inflamatorio de larga data? No, no tenía ningún antecedente. No, incluso se le preguntó también por pérdida de peso, astenia, tos y nada, no, no había ningún antecedente patológico. ¿Algún Se le Ella, antecedente preguntó familiar los nódulos de pulmonares. cáncer? ¿Algún antecedente familiar de cáncer o algún contacto que tenga síntomas similares? No, No. tampoco. ¿Ella en qué contexto vive? O sea, ¿en dónde vive ella? Teníamos el único dato que trabajaba en un frigorífico, eh, Ujú. pero Ajá. después, eh, Ujú. ¿Y el estado inmunológico de ella, digamos, se conoce? O sea, ¿tiene serologías hechas o toma alguna medicación todos los días que pueda comprometer su estado inmunológico? Fármacos no Serología tomó es ninguno, después se le hicieron serologías, pero sí, fueron todas negativas. eso. Bueno, interesante, ¿eh? profe, yo tengo que admitir, Sí. ¿no? No Perdón. me está apareciendo nadie para admitir. Ahí yo admitía 3 que se están uniendo por las Ah, dudas. bueno, porque a lo mejor al desconectarme, a lo mejor no tengo me Bueno, tenés que sí. pasar la admisión, pero como quieras. Bueno, sí, sí, no, yo los acepto, no, no tengo ningún problema. ¿Sigo? O no Sí, sé si sí, sí, alguno tiene alguna duda. seguimos. Ay, ahora no me acuerdo. Ahí está. Bueno, a esta paciente se decide internarla y tomarle una biopsia de la úlcera y de hueso para cultivo de gérmenes comunes, hongos y micobacterias y el estudio anatomopatológico. En el estudio anatomopatológico se evidenció reacción inflamatoria con células de Langerhans que, según lo que nos explicaron, investigamos, es que son células que aparecen cuando hay una reacción granulomatosa, digamos, pero
en sí, digamos, no se evidenció esa granulación, digamos. También se realizó en un GeneXpert que detectó bajas cantidades de ADN de Mycobacterium tuberculosis y se interpretó esto como una tuberculosis cutánea. Por lo tanto, se inició tratamiento con cuádruple asociación antituberculosa. Eso que está ahí en gris, digamos, es el resultado del El informe. estudio. Ujú. Bien, perdón, antes de seguir, les iba a decir justo, pero justo ahí pusieron secundaria, pero que generalmente este tipo de casos así que empiezan, que parecen cuestiones raras, digamos, al principio, por ahí tienen que ver, o está bueno pensarlo como presentaciones raras de cuestiones bastante frecuentes o de patologías frecuentes. Claro. Justo lo estaba pensando así, bueno, justo ahí pusieron TV secundaria, pero está bueno también como para pensarlo de esa forma, digamos. Bien, se empezó entonces cuádruple asociación. Sí. Y Bien, también nosotras pensábamos como un buen diferencial todo lo que sea tipo nódulos subcutáneos, un eritema nodoso que tiene un montón de exacto. causas. Ujú. Sí, dentro de En eso, este dentro de esa la caso, TBC. claro, en este caso la Sí. paciente no tenía otras causas, así que bueno, se terminó, como no respondía a la medicación y había consultado ya varias veces, y a esto se agregaba la fiebre prolongada, la hepatomegalia. Esos, em, esos nódulos se lo interpretó como eritema nudoso, supongo, o, o no, no como tenemos parte la de la úlcera. confirmación de la biopsia de que sea eritema nodoso, o sea, que sea la panculitis, pero sí, Es probable, clínicamente sí, es sí, muy claro, porque posible hay que haya sido. sí, Ujú. bien, seguimos. Bueno, y acá para hablar un poco de la tuberculosis cutánea, es una enfermedad infecciosa crónica de la piel causada justamente por el Mycobacterium tuberculosis. Hay un gran abanico de formas clínicas. Estas dependen más que nada de cómo el bacilo llega a la piel y del estado inmunológico del individuo. En este caso, todas las serologías eran negativas. La infección puede ser tanto exógena, por inoculación del bacilo de una fuente externa, o bien endógena, que sea a partir de otro foco infeccioso de tuberculosis o a través de ganglios linfáticos. La tuberculosis cutánea de tipo ulcerosa se trata de una reinfección endógena, se asocia a pacientes con tuberculosis pulmonar extensa. Sí, bueno, habíamos visto que hay una cantidad, que hay una clasificación más o menos de las presentaciones. Son un montón, son muy variadas. Es como difícil a veces detectarlas al principio. Generalmente termina siendo así por descarte de otras patologías. Y bueno, y la clasificación es más que nada basada en cómo se produce la infección, si es de un foco exógeno o endógeno, como también del estado inmunológico del paciente, si suelen ser multivacilares o paucivacilares, según la cantidad de bacilos en la PPD. Bueno, el diagnóstico se realiza a partir de la evaluación clínica, las pruebas de laboratorio y pruebas de imágenes. El diagnóstico definitivo se obtiene a partir de la biopsia de la lesión con un estudio anatomopatológico, la tinción de Sim-Nissen y cultivo para el Mycobacterium tuberculosis. Otros exámenes complementarios que se pueden realizar es la prueba de reacción de cadena polimerasa, la prueba de la tuberculina, una radiografía de tórax y hemocultivos, y el tratamiento es esquema diario con antituberculosos, que es el cuádruple esquema, que es la fase intensiva, que son los 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol, más la fase de consolidación con isoniazida y rifampicina. Bueno, acá pusimos la Bien. bibliografía. ¿Cómo mejoraron la bibliografía? No, Una pero ahí- consulta. sí, Sí, ¿El lavado bronquialveolar había dado negativo? sí, dio Sí. negativo y lo habían repetido como 2 veces. Y los nódulos, o sea, como que, no sé, ¿serían intersticiales o por qué dio negativo el lavado? buena Los pregunta. nódulos pulmonares, sí. La verdad ¿Por qué quisimos puede ser? conseguir. Piense por ahí como para pensar entre todos, ¿por qué puede ser? Por dar negativo el VAL en este caso. O sea, yo pensaba por ahí porque no afecta al bronquio, digamos, o porque puede ¿Ah? ser pausa y vacilar.
o pausa y vacilar, o por ahí son muy periféricos los nódulos Claro, y no llega el VAL, no tiene rescate por eso. Sería Claro, como un eso falso por ahí no, positivo. no, no vuelca secreción, digamos, Claro, y exacto. Ajá. Eh, yo lo que quería preguntar era el tratamiento acá, porque me acuerdo que vos haces la fase intensiva es igual para, digamos, para todos los tipos de tuberculosis y la fase de consolidación de acuerdo si era, digamos, si era meningitis por tuberculosis, si era osteomielitis por tuberculosis, se solía alargar un poco más la etapa de consolidación. ¿En este caso sería igual o sigue, es igual que la tuberculosis pulmonar? yo no En estoy... este caso, la- por lo que leímos y vimos de otros casos, se hace igual, o sea, la fase intensiva de 2 meses y la de consolidación de 4, pero sí, es verdad lo que decís, porque incluso en la biopsia, en el cultivo que se hizo también óseo, dio que era positivo para Mycobacterium, tranquilamente podría ser también una osteomielitis. Claro, lo que cambia por ahí, por suerte, generalmente las drogas son siempre las mismas, cambian los tiempos. Y es claro. importante ver que aparte de la biopsia se haga resistencia, test de resistencia, como para ver si el tratamiento va a ser efectivo o no. Por ahí, pues se puede Sí, complicar a con ella se le en hizo, ese sentido. creo que en el de la foto de la biopsia está la foto del complementario donde se vio que no era Ah, resistencia a la rifampicina, ajá, no resistente a la rifampicina era rifampicina. detectado. Ajá. Ujú. Y la otra cuestión que pensaba, no sé si por ahí lo dijeron y yo justo no escuché, el tema de la historia de inmunización de esta paciente. ¿Saben? ¿Conocen si estaba vacunada con BCG? No, la verdad que no conocemos si tenemos también que la prueba de Mantux había dado negativa, puede que la Ajá, paciente nunca haya tenido contacto con el Mycobacterium. claro, porque justamente por este tipo de casos que son presentaciones raras de TBC, deberían darse en pacientes que no tuvieron inmunización, como por ejemplo TBC Claro, meningio, mal de POT y toda esa cuestión, que justamente es el sentido de la vacuna, ¿no? Evitar formas graves. claro. Sí, Eh, y más así siendo que, una paciente inmunocompetente también es raro. claro, tal cual. Ujú. Sí. ¿Dónde era que la habían visto o en qué centro estuvo? ¿En la parte privada o en la parte pública? En la guardia de Barrancas es público. Después Ah, igual la derivaron a Liturraspe. bien. No, yo por el GenExpert no sabía cómo estaba en ese sentido, de si lo estaban haciendo en la parte pública o solo por obra social. Pero bueno, supongo que lo habrán pedido autorización y demás. Pero nada, una curiosidad administrativa nada más. Porque sé que en el privado por ahí lo hacen en casos puntuales, o por lo menos hace 2 o 3 años que yo estaba, me acuerdo que se hacía, pero no sabía en la parte pública. Sí, en Claro. lo público depende del primer nivel se hace. Y, por ejemplo, en el CAPS donde estoy yendo yo, hay muchos casos de tuberculosis y cuando vos pedís la vaciloscopía te lo traen ya con un gene expert que te lo pueden hacer por lo general lo hacen de materia fecal. Ujú. Sí, como son métodos inmunológicos, son caros, digamos, entonces supongo que se hará en casos particulares y con tipo vía de excepción, digamos. Vieron que también hay medicación fuera de, de, ¿cómo es? De Vademecum, que si se pide hay que pedirla por vía de excepción. Así como está la medicación, hay ciertos exámenes complementarios que también se hace lo mismo. Pero bueno, nada, un detalle administrativo nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Muy bueno. Vienen teniendo buenos casos por lo que Sí, en fue esta medio última. enojado, pero estaba bueno y estaba bueno también como para Sí, hacer diferenciales de un síndrome febril prolongado, esas sí, sí, lesiones que sí, no sí, tal curaban. cual. Y lo que les decía hoy, una presentación atípica de algo frecuente como es la TBC, porque en estas partes centro-norte, por lo menos del país, es bastante frecuente y no es frecuente este tipo de casos. Así que está bueno como
tener otra mirada, digamos. Bueno, buenísimo. Muy bueno el caso, la presentación también, la bibliografía Gracias, completa. Rafael. Muy Gracias, bueno. profe. Bárbaro, entonces, pásenmelo después.